lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Aquí ahora arranca Manos a la Hora, el compromiso semanal en las televisiones Cable World de la hora social Cable World. Hola, bienvenida. Hola, gracias. Estoy entusiasmada con el tema que propones tratar, porque estoy segura de que todos y todas en algún momento lo hemos vivido en primera persona. Sí, yo creo que sí. ¿Vale? No sé. El síndrome del impostor o el síndrome de la impostora. Ojo. Sí, yo, bueno, lo he llamado síndrome de la impostora, casi todo el rato voy a hablar en femenino, porque es verdad que es un síndrome que sufren hombres y mujeres, pero mayoritariamente somos las mujeres las que sufrimos esto. Para ponerlo todo en contexto vamos a ver un vídeo, ¿correcto? Sí. Vale, pues dentro vídeo y al lío. Even after writing 11 books and winning several prestigious awards, Maya Angelou couldn't escape the nagging doubt that she hadn't really earned her accomplishments. Albert Einstein experienced something similar. He described himself as an involuntary swindler whose work didn't deserve as much attention as it had received. Accomplishments at the level of Angelou's or Einstein's are rare, but their feeling of fraudulence is extremely common. Why can't so many of us shake feelings that we haven't earned our accomplishments, or that our ideas and skills aren't worthy of others' attention? Psychologist Pauline Rose Clance was the first to study this unwarranted sense of insecurity. In her work as a therapist, she noticed many of her undergraduate patients shared a concern. Though they had high grades, they didn't believe they deserved their spots at the university. Some even believed their acceptance had been an admissions error. While Clance knew these fears were unfounded, she could also remember feeling the exact same way in graduate school. She and her patients experienced something that goes by a number of names: imposter phenomenon, imposter experience, and imposter syndrome. Together with colleague Suzanne Imes, Clance first studied imposterism in female college students and faculty. Their work established pervasive feelings of fraudulence in this group. Since that first study, the same thing has been established across gender, race, age, and a huge range of occupations, though it may be more prevalent and disproportionately affect the experiences of underrepresented or disadvantaged groups. To call it a syndrome is to downplay how universal it is. It's not a disease or an abnormality, and it isn't necessarily tied to depression, anxiety, or self-esteem. Where do these feelings of fraudulence come from? People who are highly skilled or accomplished tend to think others are just as skilled. This can spiral into feelings that they don't deserve accolades and opportunities over other people. And as Angelou and Einstein experienced, there's often no threshold of accomplishment that puts these feelings to rest. Feelings of imposterism aren't restricted to highly skilled individuals either. Everyone is susceptible to a phenomenon known as pluralistic ignorance, where we each doubt ourselves privately, but believe we're alone in thinking that way because no one else voices their doubts. Since it's tough to really know how hard our peers work, how difficult they find certain tasks, or how much they doubt themselves, there's no easy way to dismiss feelings that we're less capable than the people around us. Intense feelings of imposterism can prevent people from sharing their great ideas or applying for jobs and programs where they'd excel. At least so far, the most surefire way to combat imposter syndrome is to talk about it. Many people suffering from imposter syndrome are afraid that if they ask about their performance, their fears will be confirmed. And even when they receive positive feedback, it often fails to ease feelings of fraudulence. But on the other hand, hearing that an advisor or mentor has experienced feelings of imposterism can help relieve those feelings. The same goes for peers. Even simply finding out there's a term for these feelings can be an incredible relief. Once you're aware of the phenomenon, you can combat your own imposter syndrome by collecting and revisiting positive feedback.
One scientist who kept blaming herself for problems in her lab started to document the causes every time something went wrong. Eventually, she realized most of the problems came from equipment failure and came to recognize her own competence. We may never be able to banish these feelings entirely, but we can have open conversations about academic or professional challenges. With increasing awareness of how common these experiences are, perhaps we can feel freer to be frank about our feelings and build confidence in some simple truths. You have talent, you are capable, and you belong. Ahí está. El vídeo nombra a 2 doctoras. ¿Cómo surge lo de ponerle este nombre? Sí, pues bueno, fueron 2 psicólogas clínicas llamadas Pauline Rose Clance y Susan Imes, que fueron ellas en 1978 que ya acuñaron este término. ¿Por qué se les ocurrió? Porque 2 de sus estudiantes, mujeres, estaban hablando y bueno, eran estudiantes que normalmente sacaban buenas notas, pero siempre tenían dudas. Siempre pensaban que no habían estudiado lo suficiente y entonces una de ellas dijo: me siento como una impostora estando aquí entre tanta gente inteligente, ¿no? Entonces ya al escucharlo de impostora ya se les encendió y ya le pusieron nombre a ese mal sin nombre, ¿no? A ese sentimiento pues que tenían muchas personas, incluidas ellas además, porque bueno, ellas hicieron un estudio sobre este síndrome en mujeres universitarias, bueno, en profesoras universitarias, mujeres que ya tenían muchas titulaciones, que tenían cargos importantes y bueno, al final los resultados fueron que la mayoría de las mujeres atribuían sus éxitos a factores externos, no los atribuían a sus capacidades. Es tremendo. Claro, la verdad que sí. Porque al final, ya ves, es una cosa que se ha ido haciendo cada vez más grande, ¿no? Que se ha mantenido en el tiempo. Totalmente. ¿No? Y bueno, eran mujeres que se consideraban, que sus éxitos lo atribuían a la suerte, a una coincidencia, y ellas mismas se consideraban un fraude, ¿no? Porque no se veían lo suficientemente capaces como para estar al lado de sus compañeros hombres. Y claro, tenían miedo que fueran descubiertas, ¿no? Que eso es una cosa que también se mantiene en el tiempo. Ese sentimiento de fraude y que decir, ostras, me van a pillar tarde o temprano, la gente se va a dar cuenta que no soy tan profesional como piensan que soy, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos a la doctora Valerie Young, que es muy conocida porque es una terapeuta, también es psicóloga, que en 2011 se especializó en esta materia, ¿no? Leyendo estos estudios y ahora pues da charlas, escribe sobre este síndrome y da sobre todo charlas en grupo. Hace como talleres para mujeres y hombres, ¿no? Y bueno, en 2011 escribió un bestseller que se llama Los pensamientos secretos de las mujeres exitosas, por qué las personas capaces sufren el síndrome del impostor y cómo prosperar a pesar de él. Luego, ahora volveremos a esta doctora, Valerie Young, porque hace como una categoría de este síndrome, pero bueno, también quería nombrar a las autoras Elizabeth Kadosh y Anne de Montarlot, que escribieron el libro El síndrome de la impostora, ¿por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas?, que es este libro de aquí. Anda. ¿Vale? Que yo estoy en ello, todavía no me lo he terminado, lo he ojeado sobre todo. Sí. Y bueno, ellas hablan mucho de la confianza y de la autoestima. Claro, porque es importante recalcar, ¿vale? Lo vamos a subrayar, lo que se dice en el vídeo que hemos visto, que no es una enfermedad o un trastorno mental y que ni siquiera tiene que estar relacionado, ni siquiera tiene por qué estar relacionado con la depresión, la ansiedad o la autoestima. Aunque hay publicaciones, últimas publicaciones, sí lo relacionan directamente precisamente con la confianza y con la autoestima. Vamos a comentar un poquito esto, ¿vale? ¿De dónde viene este síndrome y cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿por qué afecta más a las mujeres? Sí, pues es verdad que no es un trastorno mental, que no es una enfermedad, ¿vale? Aunque lleve la palabra síndrome, que es como muy
como muy peligrosa, ¿no? Pero es verdad que al final es un malestar generalizado que causa mucho desgaste psicológico sobre todo y que bueno, que puede llevar también Claro, puede a desembocar consecuencias claro, físicas. claro. Entonces, bueno, hay un sociólogo que es doctor también en estudios de género, que se llama José Vela, y que dice que el síndrome de la impostora responde a una autopercepción, ¿vale? Y que es una persona que se ve menos cualificada para un puesto, cargo o desempeño que sus compañeros. Es decir, ya se autopercibe como menos profesional que sus compañeros hombres, ¿no? Y él sí que dice, este experto sí que dice que son claves una baja autoestima o una excesiva autoexigencia. Que lo de la autoexigencia es una de las cosas que hablamos tú y yo bastante. ¿Cuánto hablamos de esto? Sí. Y bueno, al final explica que sí que es un problema individual, pero forma parte de un problema social, debido a pues, lo que hemos explicado muchas veces, la socialización de género, es decir, cómo nos educan a niñas y niños, que al final nos educan de manera diferenciada, y al final eso es un caldo de cultivo, ¿no? para muchas mujeres. Hemos hablado muchas veces de esa educación diferenciada, hemos hablado muchas veces de las niñas que a partir de los 6 años ya creen que son menos buenas en matemáticas, en cosas científicas, ¿no? Sí. Ellas ya distinguen que son menos brillantes que sus compañeros niños y que hay cosas que no son para ellas, ¿no? Luego, por otro lado, también se habla de las altas expectativas que tienen madres y padres con respecto a sus hijas e hijos, ¿no? Y que es verdad que, no sé, que a lo mejor una niña quiere hacer boxeo pero lo apuntas a ballet, o un niño quiere hacer ballet y lo apuntas a boxeo, ¿no? Todo, no sé, al final son cosas que hemos hablado muchas veces. Efectivamente. Y bueno, al final, pues esto, como hemos dicho, tiene consecuencias porque la persona que sufre este síndrome trata de compensar lo que entiende como falta de capacidades, que no de preparación, que no es lo mismo, con un mayor esfuerzo y más horas de trabajo. Y bueno, yo creo que esto nos ha pasado muchas veces, ¿no? También. Y luego cuando el trabajo sale bien, sale correctamente, todo en orden, pues eso, esta persona dice que ha sido por suerte, que ha sido por el esfuerzo, por las horas echadas, pero no ha sido porque tengo esas capacidades para hacer ese trabajo. Qué importante es que nos vayamos revisando y sobre todo que pensemos en todo esto que estamos exponiendo. Sí, entonces, claro, a pesar de que el vídeo dice que no tiene nada que ver con la depresión, con la ansiedad, pues está bien que publicaciones así más recientes sí que lo asocien un poco a la autoestima y a la confianza, ¿no? Entonces yo recomiendo un poco este libro, recomiendo este libro Un poco. a quien le interese el tema, ¿no? Pinta muy bien, Porque ellas sí que hablan desde una psicoterapeuta, entonces habla desde una perspectiva de la psicología social. Ajá. Y claro, ponen muchos antecedentes, ¿no? de psicólogos que ya han hablado, porque al final, ¿qué es la autoestima, ¿no? Pues es una parte de confianza y es una parte también de cómo te ves, cómo te ves a ti misma, ¿no? Y al final la autoestima está ligada al sentimiento de la armonía, a la forma en que nos vemos, a cómo nos evaluamos, y es verdad que a veces no sabemos gestionar todo eso. Y es importantísimo. Es importantísimo, sí. Es verdad que a veces las dinámicas de grupo, porque claro, el otro día me preguntaban, hablaba de esto con una amiga, y bueno, ¿y qué hay que hacer, ¿no? Para no tener esto? Claro. Pues no es una cosa que se quite de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que hay ejercicios, hay dinámicas de grupo, dinámicas personales que, bueno, pues poco a poco puedes ir quitándote todos estos pensamientos negativos, Efectivamente, ¿no? Te vas deconstruyendo y te vuelves a construir de otra manera. Claro, luego, bueno, la psicología social a mí es que me interesa mucho, ¿no? Entonces a veces, pues porque se hacen muchos experimentos, porque se van, sobre todo también porque ponen nombres a cosas que, no sé, que es importante, ¿no? Poner nombre a las cosas. Y, por ejemplo, hace unos años salió el síndrome o el efecto... no me acuerdo cómo eran los apellidos, eran 2 apellidos de 2 psicólogos, Dunning-Kruger creo que era. Y bueno, es un efecto que se da en muchas empresas también, de personas que son incompetentes,
pero no reconocen su propia ineptitud. Se creen como los más maravillosos del mundo, ¿no? Sin embargo, personas más competentes les pasa lo contrario, ¿no? Se creen más incompetentes de lo que realmente son. Entonces, bueno, pues eso, la verdad es que es interesante, todos esos temas. Y bueno, al final, la autoestima es la base en la que reposa la confianza en una misma, ¿no? Las dos están ligadas. Entonces, si tienes una baja autoestima, está claro que estás más expuesta a tener falta de confianza y a sufrir el síndrome de la impostora. Y claro, por ejemplo, estas dos autoras dicen que al final la falta de confianza se puede ir adquiriendo, ¿vale? A través de, pues eso, de ejercicios, pero el síndrome de la impostora es un sentimiento paralizante, que te paraliza. Y ellas dicen que una falta particular de confianza en nosotras, por la cual vivimos constantemente con miedo a ser expuestas. Y bueno, al sufrir el síndrome, la imagen que tenemos de nosotras mismas también está distorsionada. O sea que al final tenemos una autopercepción equivocada. Claro. Y muchas veces es muy diferente a la percepción que tienen otras terceras personas, ¿no? Entonces, ellas recomiendan, por ejemplo, hablar de lo que te pasa, hablar de estos sentimientos con otras personas, porque callarlo también te aumenta un poco la vergüenza. Claro. ¿no? Entonces, claro, ver que otras personas han pasado o pasan por lo mismo que tú, o incluso te dicen, ostras, pues yo no te veo así para nada, pues eso va ayudando un poco a calmar esos sentimientos. Claro, va saliendo poco a poco. De hecho, mira, hay muchos ejemplos de mujeres famosas. A ver. De hecho, en el libro empiezan con un discurso de Michelle Obama, Toma ya. que dio una charla en una universidad y que empezó la charla diciendo, a ver, yo tengo miedo de estar aquí porque ¿qué os voy a decir yo? Que vosotros no sepáis, o no sé, que se sentía insegura, ¿no? Como diciendo, yo no tengo ninguna autoridad, ¿no? Y bueno, al final no deja de ser una mujer súper preparada con un montón de experiencia y que evidentemente su discurso interesa a mucha gente, ¿no? Porque es una mujer, es una referente. Y bueno, pasa lo mismo con muchas actrices. La directora, el otro día leí una entrevista a la directora de Girls, que es una serie de HBO, Lena Dunham, que bueno, rompió con muchos cánones porque ella es la directora, guionista y además protagonista. Es una mujer que no cumple con los cánones de belleza, ¿vale? Porque aunque sí tú la puedes ver muy guapa, pero no cumple con la tiranía del cuerpo, de la belleza. Y además se ha mostrado desnuda muchas veces, no para un disfrute del hombre, como se hace muchas veces en el cine, sino porque no se le ha dado otra vuelta, ¿vale? Al desnudo femenino. Y bueno, ya leí una entrevista que decía que ella que padeció este síndrome de la impostora durante mucho tiempo. Ahora ya hace años ya que acabó la serie, entonces la perspectiva del tiempo y su experiencia ahora ya también es más mayor y lo ve todo de otra manera. Pero ella decía que a veces no desayunaba, por ejemplo, porque tenía que contestar mensajes o emails que eran súper urgentes y súper importantes. Y trabajar los fines de semana, porque claro, todo lo que hace es muy importante, ¿no? Entonces te quitas horas de sueño, te quitas horas de ocio, horas de tu tiempo libre para atender todo eso que es tan importante, ¿no? Qué importante identificar y reconocer todo esto, ¿vale? Y el desorden de los hábitos. En fin, Sí. se han clasificado 5 grupos, de este síndrome de la impostora. Sí. Vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son estos 5 grupos? Sí, pues al final, bueno, fue Valerie Young la que hizo estas 5 categorías, pero luego las 2 autoras de este libro, del síndrome de la impostora, han añadido 2 más. Que por cierto, ellas dicen también que al final este síndrome es una combinación entre autocrítica, duda de una misma y de miedo al fracaso. Y que al final muchas veces lo que provoca es una sobrecarga de trabajo. O lo peor de todo es la procrastinación. Es decir, voy dejándolo porque no me veo capaz, lo voy dejando,
Y, bueno, procrastinar al final es tener una fecha de entrega. Yo creo que esto sí que le ha pasado a todo el mundo. Pero de repente es súper urgente hacer el cambio de armario, por ejemplo, ¿no? O es muy importante, no sé, limpiar la cocina y al final vas haciendo cosas y ¿qué haces? Pues trabajas con mogollón de presión luego, ¿no? Y el día de antes, que bueno, esto me ha pasado a mí en muchísimos exámenes. Sí. Yo creo que a todo el mundo. Luego, los 5 grupos. Vamos a ir diciéndolos que a ver la gente si se... Venga, vamos a ver dónde nos ponemos. Sí, esto ¿Vale? es... Vamos A ver. si detectamos e identificamos. Esto es como los test esos de la Super Pop. Rellena y a ver qué te sale. Sí, A ver en qué- eres una gran amante con 12 años. Tenemos que hacer un programa de esto, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Porque yo he leído cosas con 8 o 9 años súper salvajes. Espectacular. Que luego Sí, tremendo. me han tremendo. creado una visión de la vida muy Claro. distorsionada también. Y me pregunto si esto seguirá. Si esto seguirá haciéndose. Es verdad, es verdad. Sí que podemos investigar. Vale. Pues mira, el primer grupo, la primera categoría son las perfeccionistas. Vale. Que yo aquí me meto un poquito, ¿vale? Porque dice que el éxito para estas personas no es satisfactorio, porque se ponen metas muy altas, siempre piensan que lo podrían haber hecho mejor y al final, pues eso, su alta autoexigencia se siente frustrada y por su alta autoexigencia, pues te frustras y dudas de ti misma, ¿no? Y entonces dicen... como en el libro dicen, en el caso del perfeccionismo, trabajaremos en exceso, no contaremos nuestras horas y si tenemos éxito, culparemos, lo pone entre comillas, de nuestro éxito a este arduo trabajo, no a nuestras habilidades. Y por supuesto, trabajaremos aún más en la próxima tarea que tengamos, ¿no? Entonces luego dicen que una estrategia compensatoria es, ya lo acabamos de decir, es postergar las cosas, es decir, la procrastinación e incluso el autosabotaje. O sea, como nos sentimos incapaces de tener éxito, hacemos todo lo posible para fracasar. Que luego te sale algo perfecto, que la perfección no existe, eso está claro, ¿no? Pero que te sale no sé, en este caso, pues un buen programa, ¿no? Pues yo voy a poner mis casos personales, pues, es que si hubiera tenido 1 o 2 días más, lo habría hecho muchísimo mejor. Esto siempre, ¿eh? Esto es siempre. Que da igual, que la gente a lo mejor me para y me dice, oye, me encanta lo que haces. A lo mejor no, le paran y se lo dicen. Y dices, ostras, pues es que yo puedo hacerlo mucho mejor, puedo aspirar a más, ¿no? Al final es verdad que las metas son muy altas y te las pones tú sola. Es un problema porque nadie, en realidad es todo, no una paranoia, ¿no? Pero dices, ostras, es que me exigen mucho, no, te exiges tú misma. Al final luego el resto de gente no te exige tanto, ¿no? Y bueno, pues... Entonces dice... bueno, al final estas metas inalcanzables pues provocan un desgaste, ¿no? Y dicen, proponen 6 señales también que han de alertar sobre el perfeccionismo. A ver. Que es la sobrecarga de trabajo, ¿Sí? sin preocuparse del tiempo invertido, o sea, da igual. Y esto no, por favor, o sea, que esto hay que revisárselo. Luego la reticencia, esto también me pasa a mí mucho, la reticencia a embarcarse en nuevos proyectos sin estar totalmente preparada por miedo al fracaso. Es decir, a mí me dicen, o sea, yo nunca me siento suficientemente preparada, aunque en realidad sí que lo estoy. Esto encaja un poquito con el de la experta que ahora comentaremos. Bueno, luego te das atención excesiva a lo que está mal. Es decir, tú puedes hacer 3 cosas bien, pero si hay una que has hecho mal, Es ahí donde pones el foco. te centras en eso, ¿no? Eso es verdad. La imposibilidad de delegar. Es decir, ya lo hago yo porque yo lo voy a hacer mejor. Que este es un problema también, ¿eh? Es un problema grande. Esto es un problema, lo de Porque no saber es con delegar. equipos, como de verdad se Claro. van haciendo las cosas. Claro, al final el trabajo en equipo hay gente que trabaja súper bien y hay otra gente que necesita aprender a trabajar en Así equipo. es. Y luego, poca tolerancia a la crítica externa. Sí. Es decir, porque yo ya me critico mogollón, no necesito que vengas tú a decirme lo que yo ya sé. y luego la autocrítica aplastante, que a veces es como súper cruel, ¿no? Es muy cruel, es arrolladora. Y bueno, al final es verdad que
que no sé, que el síndrome de la impostora pues es muy negativo, pero sí que es verdad que también por otro lado al final vas aprendiendo, o sea, es que a fuerza de tienes que ir aprendiendo y la experiencia te hace cada vez más fuerte. Es verdad que hay gente que nunca lo supera, pero yo creo que hay cosas que voy superando. Estoy completamente de acuerdo. Porque es que claro, se me ocurren muchos ejemplos, pero hace un tiempo metí una tarjeta al revés y yo sé que hace 2 años... Una tarjeta en la zona de grabación, ¿vale? Sí, Entonces, exacto. Aquí funcionamos con unas tarjetas y... Metí una tarjeta al revés Sí. y luego pues costó mucho sacar. Sí. El caso es que la metí porque entraba, ¿sabes? Pero bueno, eso no es el caso. El caso es que yo hace 2 años, porque yo llevo aquí 3 años trabajando, pues hace 2 años me habría metido en el baño a llorar, porque pero ahora es como que le quito hierro. Efectivamente. Ahora es como que, bueno, pues no es tan grave, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Justo. Es que no hay ni una sola persona aquí trabajando, de ningún género, a quien no le haya pasado eso alguna vez. Claro. Y nadie es nadie. Claro, pero es verdad que, claro, luego hablas con compañeros, ¿no? Y ves que todo el mundo ha metido la pata, yo la he metido 800.000 veces y al final es un poco relativizar, ¿no? Totalmente. Pero sí que es verdad que hablando con compañeras, pues muchas llegamos a la conclusión de que tenemos la sensación de que no se nos permite fallar tanto. En eso ¿no? estoy completamente de acuerdo porque así es. También. Entonces, claro, ya sí, es cosa nuestra, pero también es un poco cosa de lo que hemos comentado antes, ¿no? De esa socialización, que además hace programas atrás, cuando hablábamos de las TIC, de las tecnologías y información y comunicación, Sí. pusimos una charla en la que una mujer hablaba sobre que tenemos que educar a las niñas para ser valientes y no para ser perfectas, ¿vale? Esto me he recordado por lo de las... Y ponía el ejemplo de muchos chicos que decían que suspenden a lo mejor un examen porque dicen, buah, es que el examen era súper difícil, el problema este era muy difícil, ¿no? O sea, tienen una atribución externa, pero las mujeres nos lo atribuimos internamente. Decían, ostras, he suspendido porque es que no soy buena en esto. Entonces, claro, al final esa educación va haciendo mella, ¿no? Va calando, claro. Luego están, otro de los grupos es las individualistas, es decir, la de yo lo hago todo. O sea, quita que lo hago yo. Exacto, y claro, no piden ayuda, la rechazan, de hecho, a veces, porque creen que pedir ayuda es un síntoma de debilidad. Y claro, si piden ayuda, pues demuestran como que no valen, ¿no? Luego, por otro lado, están las expertas, que esta yo creo que está bastante ligada al de la perfeccionista, que, bueno, se infravaloran constantemente, tienen miedo de no saber tanto como piensan y, bueno, nunca se sienten suficientemente preparadas, no se creen lo suficientemente expertas y no creen ser quien dicen ser. Que esto también me pasa un poco a veces, porque, claro, yo, por ejemplo, voy dando charlas de igualdad y digo, o incluso haciendo un programa, ¿no? O el programa de cine, ¿y quién soy yo para hablar de esto? Claro, luego ves que hay mogollón de críticos mediocres en realidad que dicen lo que piensan y que se van a su casa y duermen tranquilos, ¿no? Y yo estoy ahí como diciendo, ostras, yo estoy constantemente recurriendo a los apuntes de la carrera, leyendo no sé qué, leyendo no sé cuánto. Y bueno, al final es un sentimiento un poco agobiante, ¿no? El de no sentirte suficientemente preparada. Vas a dar una charla de igualdad en el instituto. Bueno, ¿y quién soy yo para dar una charla de igualdad? Pues no sé, a lo mejor soy una persona... Claro, luego pienso yo misma, bueno, pues ¿cuántos años llevo preparándome para esto, ¿no? Efectivamente. Y luego, por ejemplo, vamos a una charla de Yolanda Domínguez y ahí es cuando yo también relativizo un poco, porque digo, ostras, si esto que está diciendo, me lo sé todo. Efectivamente. ¿No? Entonces, no es por desprestigiar su trabajo, En ¿no? Pero que absoluto, que al no se final entusiasma. es verdad que hay temas que no controlas y hay otros temas pues que sí que controlas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es también ese proceso de autoconocimiento, de decir, bueno, sé cuáles son mis debilidades, sé cuáles son mis fortalezas, pues lo que voy a hacer es o intento mejorar mis debilidades o soy la super guay en mis fortalezas, ¿no? E intento hacer las cosas que sé que se me dan bien, claro, y que disfruto haciendo. Y bueno, yo creo que esto es algo que les ha pasado a todo el mundo, sobre todo a muchas mujeres. Estoy de acuerdo. Y que mujeres que además, pues eso, están en cargos de responsabilidad o incluso los han rechazado porque no se creen capaces. Efectivamente. Pues esto es un poco para, bueno,
vamos a ir relajando un Vamos a ir poco. soltando esto un poquito, a Sí. revisárnoslo, a relativizar, que es posiblemente mi palabra favorita, por una de ellas, Sí. y un poquito a darnos cuenta que el recorrido, la formación, las ganas y todo va haciéndonos que somos capaces, vamos. Sí, es que además, mira, el otro día, que fueron los Oscars hace una semana, Sí. había 2 hombres, incluso en los Goya. Este año ha habido paridad, 2 hombres y 2 mujeres nominados a Mejor Dirección. Sí. Y dices, es que claro, ¿qué pasa? Que han nominado a las mujeres porque tampoco son tan buenas las películas, que yo discrepo, pero bueno, es verdad que tampoco son a lo mejor peliculones de Oscar, pero es que luego te las ves todas, ninguna ha sido de Oscar, y luego dices, llevan años y años, o sea, llevan 90 años nominando a hombres con películas que ni fu ni fa. Entonces, ya no vamos a fijarnos solamente en la excelencia, vamos a fijarnos un poco en la mediocridad también. Ujú, pues sería maravilloso poner el foco ahí. Es decir, si llevan 90 años nominando a hombres haciendo películas mediocres, pues yo creo que las mujeres también tienen que tener su espacio en esa mediocridad, ¿por qué no? No tenemos por qué ser siempre las que destaquemos, ¿no? No tenemos que ser mejores, que vamos a ser simplemente mediocres, pero todos igual de mediocres. Muy a favor de la mediocridad bien entendida. Entonces, Y te vamos a soltar y a relajar. Entonces, claro, eso al final te relaja un poquito, ¿no? Vale, he hecho una película medio, Claro. pero es que el de al lado la ha hecho peor que yo en realidad o está por ahí, ¿no? Entonces, bueno. Otro de los grupos, La Genia. La genia. Sí, esto... bueno, estas son las personas... Bueno, estoy hablando en femenino, ¿vale? Pero bueno, puede ser el genio o la genia. Claro, yo creo que a estas alturas te ha quedado claro la explicación. Bueno, estas personas están siempre estresadas, se agobian, porque les tiene que salir todo a la primera. O sea, tienen que hacer las cosas con mucha fluidez, con mucha rapidez, y no se permiten una segunda oportunidad. O sea, se castigan mucho si fallan. Y ya te digo, al final, pues eso, es un problema también, ¿no? Porque al final lo de el ensayo ensayo y error, ¿no? Que es una manera de aprender. Es fundamental. Porque fundamental obviamente en la yo ya jamás meteré una tarjeta del revés, pero claro, eso me ha servido para centrarme, ¿no? Un poco a la hora de meter las tarjetas, por ejemplo, que es el ejemplo más tonto, pero bueno, al final el ensayo-error funciona como aprendizaje. Sí, Entonces, sí, claro, sí. estas personas que Algunas lo quieren personas hacer... más que a otras, ¿eh? Sí, Yo eso- soy de volver a repetir errores. Bueno, ya, eso sí, eso todo el mundo. Pero que bueno, que al final es mucha tensión, ¿no? Tener que hacerlo todo a la primera Me parece, bien, vamos, ¿no? horrible. Y luego ya está el del superhumano o la superwoman, Oh, que bueno, además este es un estereotipo que se da mucho en el cine, en la publicidad. Este lo tenemos como muy... sí, cada vez más. La supermamá que llega a todo. Claro, todo esto exacto. Esto nos lo van metiendo Claro, constantemente. se presiona para trabajar más duro, para dar la talla, pero al final su salud mental pues acaba perjudicada. Claro. Las relaciones sociales también se ven perjudicadas, se responsabiliza de tareas que no le corresponden. Y bueno, la Superwoman eso está en el ámbito laboral, pero bueno, y todas incluso están en el ámbito doméstico, ¿no? En el ámbito privado, en el ámbito personal. Al final el autoconocimiento es muy importante, para eso necesitamos introspección. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer introspección con la carga mental que tenemos? ¿No? Si estamos trabajando y después del trabajo tenemos que recoger al niño, llevarlo a no sé dónde, comprar el detergente porque hay que poner la lavadora. Tenemos esa carga mental que también hemos hablado muchas veces, ¿no? Por lo tanto, las mujeres tenemos menos tiempo para pensar en nosotras mismas. Totalmente. Y bueno, ya dije que hablaremos de la carga mental, de la corresponsabilidad, hablaremos un poco más adelante, Sí, porque por es un favor. tema importante. Fundamental. Y que ya decíamos que se lleva desde casa y que también las empresas tienen mucho que ver. Efectivamente. Y bueno, esas serían las 5 categorías. Y luego estas autoras añaden la entregada y la falsa confiada. Y bueno, la entregada es esa persona que manifiesta actitud de devoción que a veces llega al sacrificio y a la victimización, ¿no? Y ellas dicen, escucharse a sí misma pasa a un segundo plano y el miedo a decepcionar se vuelve dominante. Entonces, al final se anulan un poco a sí mismas, ¿no?
y constantemente necesitan la aceptación de otras personas. Y luego, por otro lado, la falsa confiada son mujeres que hacen gala de una confianza desbordante, es decir, se esfuerzan por mostrar a todo el mundo que ellas lo pueden hacer 3 veces mejor que los demás, ¿no? O sea, van como de sobradas. Pero lo que dicen las autoras es que eso es una máscara, ¿no? Claro. Y que además está ahí como que enseguida que se tambalea, bueno, pues eso se vuelve en su contra, ¿no? Y que piensan que en realidad no merecen la aprobación de los demás. Y esas serían un poco las clasificaciones. Es tremendo, ¿eh? Estoy segura de que en algún momento de nuestras vidas nos hemos identificado más con una que con otra. Sí. Creo que llega un momento en el que tienes casi que un poquito de cada una, si lo piensas así Sí. detenidamente, pero también creo que visualizándolo, poniendo el foco, siendo conscientes de todo esto y con recorrido, pues podemos ir quitándonos esto encima, que yo creo que ya está bien, y permitirnos avanzar y sobre todo respirar, ¿no? mientras vamos viviendo y haciendo pues, lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es lo nuestro. Sí. Yo estoy ya en ese momento, pero yo creo que eso también lo da el recorrido y el revisarte Claro. todas estas cosas. Claro, al Este final... programa me parece fundamental. Al para final, pensarlo. en este libro, lo que... Bueno, es que yo tampoco quería contar todo el libro porque, bueno, si El me libro pillan igual... recomendadísimo, ¿eh? Pero bueno, ya sí que ponen antecedentes, ¿no? Claro. Porque las mujeres tenemos esos sesgos, pues hablan de violencia de género, hablan de todo lo que se ha dicho de las mujeres, de la falta de referentes, o sea, de todo lo que se ha dicho desde Platón, que ya decía que las mujeres éramos poca cosa, Sí. y bueno, van poniendo ejemplos, ¿no? De todo lo que se ha dicho de nosotras, de cómo lo vivimos nosotras, de cómo no hay ninguna sociedad matriarcal, ¿no? Que al final el patriarcado pues hace ahí su trabajo, ¿no? Claro. Y nos tiene como ciudadanas de segunda. Ujú. Entonces, claro, pone esos antecedentes, esos factores familiares, sociales, culturales, y habla de la educación, habla también hay un capítulo que habla sobre la maternidad, ¿no? Que también hay síndrome de la impostora cuando eres madre. Claro. Habla también de la perspectiva que da la edad, ¿no? Para ir relajando, relativizando, y bueno, pues eso da algunos consejos, ¿no? Y uno de los consejos es hablar con otras mujeres, hacer dinámicas de grupo, escribir tus logros en una libreta y no sé, que el tiempo... Qué bueno, claro, porque con el tiempo es cuando ves las cosas con mucha más claridad. Claro. O hacer un programa de televisión como este, que ponga a todo el mundo a pensar un poquito. Pues sí. Y bueno, eso que al final estas cosas pues hay gente que le afecta muchísimo y sí que es verdad que puede derivar ya en problemas de salud Gravísimos, física. claro que sí. También. Claro que sí. Problemas gastrointestinales, Efectivamente. insomnio. Claro, es que al final pues estamos hablando de personas que muchas tienen cargos de responsabilidad, ¿no? Y bueno, el libro pone muchísimos ejemplos de casos de mujeres que han rechazado puestos estando sobradamente preparadas, ¿no? Tremendo. Y cuenta también el caso de la publicista de Porque yo lo valgo, Sí. porque era una publicista de 23 años en los años 70, es ese eslogan, que yo no sé si lo siguen diciendo ahora, lo de Porque yo lo valgo, pero yo, vamos, recuerdo de pequeña hacer así con el pelo y decir Porque yo lo valgo. Sí, las que no somos tan millennials lo decimos con tranquilidad todavía. Que al final es uno de los eslóganes publicistas pues, más feministas, ¿no? Porque, bueno, pues ella cuenta que estaba en una sala llena de hombres y que la competencia, bueno, porque es un eslogan de una marca de champú, y la competencia había hecho un anuncio le preguntaban a los hombres sobre si se tinta ella el pelo o no. O sea, lo dejaban todo todo el peso en los hombres, ¿no? Las mujeres ni hablaban. Entonces, claro, estaban ideando una publicidad en el que otra vez tenía el peso los hombres, ¿no? A pesar de que era un producto para las mujeres. Y esta mujer que tenía 23 años escribió eso de Porque yo lo valgo y porque nosotras lo valemos, y cuenta eso, ¿no? Que le dio ganas de mandar a freír espárragos a todos y que Normal. por eso salió... Y bueno, al final pues eso es un poco lo de siempre, ¿no? Tenemos mucho que decir y
y no sé, al final, es que hemos hablado ya en algunos otros programas hemos hablado de liderazgo femenino, hemos hablado también de todas estas cosas, ¿no? Del mansplaining, de hombres que interrumpen a las mujeres, hombres que le explican cosas a las mujeres. Constantemente. Que al final son estudios que están, vamos, que están sociológicamente estudiados y aprobados y demostrados, ¿no? Con datos. Como hemos dicho otras veces, estamos educadas para ser perfectas, no valientes. Y ojalá esto cambie de manera radical y podamos ser en las mismas condiciones. Lola, gracias por este ratito de televisión. Gracias a ti. Pues me ha encantado y me parece perfecto para ponernos a pensar una vez más. Hasta la próxima semana. Adiós. There's an imposter